En estas fechas tan señaladas, me llena de orgullo y satisfacción dirigirme a todos los laderanos y laderanas del mundo para desearos de corazón que tengáis una feliz Navidad, unas felices fiestas y una gran entrada en el próximo año 2020. A día de hoy llevamos ya 11 meses juntos, 11 meses desde que comencé este proyecto aquí en YouTube y empecé a compartir con vosotros mis experiencias y experimentos en el huerto. Llegado a este punto, creo que la mejor manera de celebrar con vosotros estas fechas es compartiendo los mejores momentos y los vídeos que más os han gustado durante este año. Si en esta lista de vídeos no encuentras tu vídeo favorito, déjame un comentario en el vídeo que más te haya gustado del canal. Y si no lo encuentras porque no lo he grabado, déjame un comentario con el vídeo que te gustaría ver y te lo regalo para el año que viene. Pero José, para el año que viene no, que no nos va a dar tiempo a grabarlo todo. Luego me tengo que quedar yo ahí editando vídeo toda la noche. No. No le hagáis ni caso, Ni caso, porque este año que viene, 2020, va a ser un año mágico. El vídeo que vais a ver a continuación es una bomba. ¡Boom! Bueno, más que una bomba, es como una granada de mano. Y es que os voy a contar todos los secretos del árbol conocido como el árbol del amor, el granado. Si quieres descubrir conmigo todos los secretos de este árbol mágico, místico, mitológico, sigue viendo el vídeo. El granado es un árbol mágico sobre el que se han escrito muchos mitos y leyendas. En algunas se cuenta que el primer árbol que existió fue plantado por la diosa Afrodita. En otras se cuenta que el primer árbol que hubo en la tierra brotó de la sangre de la diosa. Si te interesa conocer más acerca de estas historias, mitos y leyendas acerca del granado, te dejo un enlace en la descripción con un artículo a mi blog en el que te cuento las historias y curiosidades del árbol, cómo plantarlo y cómo germinar sus semillas para conseguir un nuevo árbol. Pero ahora vamos a hablar de la poda y de los cuidados que debemos tener para que nuestro árbol del amor se desarrolle correctamente. El granado tiene tres formas o tendencias naturales de crecimiento. La primera es la natural multitronco. En esta formación, durante los primeros años se deja que broten 2 o 3 ramas principales desde la base del árbol. De esta manera conseguimos que en su desarrollo tenga una forma parecida a la de un arbusto. La segunda es la formación en pirámide, también conocida como eje central, y que es muy parecida a un árbol de Navidad. En esta formación se deja un tronco principal y las ramas se van podando de forma escalonada, de manera que las ramas de abajo son más largas que las ramas de arriba. Por último, está la formación de 3 brazos. En ella, a partir de un tronco principal, se dejan 3 ramas o 3 brazos principales sobre los que se irá formando el árbol. Hace 3 años decidí plantar mi primer granado. Elegí la variedad Wonderful y me preguntaréis, oye José, ¿por qué has elegido esa variedad en concreto? Bien, a la hora de elegir vuestro granado o cualquier árbol para vuestro jardín o huerto, tenéis que tener en cuenta 2 cosas. La primera es que se adapte bien a las condiciones de la zona en la que lo vais a plantar, es decir, al tipo de suelo que tenéis y a la climatología. Horas de luz, horas de frío, temperaturas. Tenéis que tener en cuenta todos esos factores para que el árbol o el arbusto se desarrolle con éxito. La segunda razón por la que elegí la variedad Wonderful es que sus frutos, una vez recogidos, son los que más tiempo aguantan sin estropearse. Me diréis, bueno José, pero a ti no te dura nada la fruta, que te encanta comer. Bueno, me encanta comer, pero es importante que la fruta que cosechéis sea aprovechable y no se tire. Como podéis ver, el desarrollo de mi árbol tiene un único tronco principal. Sin embargo, la parte de arriba se ha desmadrado un poco, así que ahora voy a daros todos los trucos y consejos para tener el árbol perfecto desde los primeros años. Para tener un único tronco principal, durante el primer año, en la floración vamos a quitar todos los rebrotes que aparezcan en el tronco,
dejando únicamente desarrollarse los brazos principales del árbol. Durante el segundo año y en época de parada vegetativa en el árbol, realizaremos el despunte de las ramas principales. Como veis, estas ramas tienden a arquearse hacia abajo, y es que durante la floración y fructificación del árbol, el granado tiende a arquear sus ramas. Para corregir esto, haremos algo muy sencillo. A la hora de podar, lo haremos con la yema mirando hacia el interior de la planta, justo al contrario que hacemos en otros árboles frutales. Aunque pueda parecer que de esta manera el árbol queda con un crecimiento orientado hacia el interior, cuando el árbol entre en floración, irá corrigiendo su forma al arquear las cañas. Un consejo: durante la primavera de ese segundo año, vamos a pinzar las ramas que se vayan arqueando como estas, de manera que consigamos frenar el crecimiento de esa rama y potenciar el crecimiento de las ramas secundarias. Es decir, si tuviésemos esta rama que se va arqueando hacia abajo, pinzaríamos por aquí, favoreciendo que salgan nuevos brotes de ramas secundarias, que son las ramas en las que tendremos la fruta. A partir del tercer año, lo que haríamos sería reforzar el desarrollo de esas 3 o 4 ramas principales, realizando podas escalonadas en la parte superior del árbol. En primavera debemos realizar una poda para eliminar los chupones, que como este que veis aquí, está robando fuerza. Ahora, con vuestro permiso y los consejos que os acabo de dar, voy a realizar las tareas de poda que no pude completar el año pasado. Como os había comentado antes, del tronco principal de mi granado, el año pasado surgió este chupón que debería de haber eliminado en la poda en verde, así que vamos a quitarlo ahora porque le está robando toda la fuerza al desarrollo de nuestro árbol. Realizando el corte de esta parte que crece vertical, yo ya tendría la estructura de 4 brazos en mi granado. Y me preguntaréis, pero José, antes habías dicho que en la formación del árbol la estructura tenía 3 brazos y no 4. Y es verdad, os había comentado que la estructura principal se formaba con 3 brazos. Sin embargo, como podéis ver, los brazos que tengo distribuidos en mi árbol no se pegan, no chocan ninguno con otro y están distribuidos de una forma bastante armoniosa. Por lo tanto, he decidido dar una estructura de 4 brazos a este árbol para que desarrolle de una forma más uniforme. Espero que este vídeo os haya servido de utilidad y que utilicéis los consejos que os acabo de dar para realizar pequeñas podas en el momento adecuado en vuestro árbol. Así evitaréis una poda salvaje como la que yo acabo de realizar a mi granado. Os prometo que en el momento en que este árbol dé buena fruta, os subo un vídeo con una receta que es la bomba. Bueno, más que la bomba, es como una granada de mano, pero natural. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hola, bienvenidos al canal de Laderas del Naranco. Hoy vamos a hacer el primer vídeo práctico dedicado a la poda del manzano. Esto que os voy a contar es válido también para los frutales de pepita. Por ejemplo, lo podéis aplicar a un peral. Tomad muy buena nota del material que vais a necesitar porque hoy practicamos juntos. Lo primero que me vas a preguntar es: oye José, ¿y por qué es tan importante la poda? ¿Qué pasa si no lo hago o qué pasa si lo hago y no lo hago bien? Yo te voy a dar 2 razones por las que vas a convertir la poda en una de las actividades más importantes a la hora de cuidar tus plantas. La primera es que nos ayuda a mantener el equilibrio, es decir, nos ayuda a controlar la vegetación de la planta. Y la segunda, y para mí una de las más importantes, es que nos ayudará con la fructificación. Nos ayudará a tener más cantidad de fruta y fruta de más calidad. En los frutales de pepita vamos a realizar 2 tipos de poda.
la poda de verano o poda en verde, de la que os hablaré más adelante en otro vídeo, y la poda de invierno o poda en seco, que es la que realizamos en esta etapa en la que el árbol está sin hoja, en parada vegetativa. Antes de empezar a cortar, lo primero que tienes que tener claro es qué es lo que quieres conseguir. Es decir, qué forma le vas a dar al árbol y cuál es la altura máxima que quieres que alcance con el paso de los años. En función de la forma, como puede ser crecimiento libre, cordón o palmeta, se aplicará un tipo de poda diferente. Yo personalmente utilizo el crecimiento libre dirigido en los frutales que tengo en laderas del naranco. Es un tipo de poda y formación que se aconseja para los frutales que son vigorosos. Ahora os explico en detalle cuáles son los pasos a seguir. Si tienes un árbol que no se ha podado nunca o no sabes cuándo ha sido la última vez que se ha realizado una poda, mi consejo es que no hagas una poda fuerte la primera vez. Si lo haces, podrías vigorizar el árbol. ¿Y esto qué es, José? Si vigorizas el árbol, se concentrará en producir mucha vegetación en el siguiente año y no producirá fruta. Así que las podas controladas y a su debido tiempo. Existe una norma general que tienes que tener en cuenta a la hora de realizar la poda. Las ramas más vigorosas tienden a ser madera y las ramas que tienden a dar fruta son las de un vigor intermedio. Cuando realices la poda, los cortes que hagas deben de ser limpios y siempre que cambies de árbol deberás desinfectar las tijeras. Sea cual sea la forma que has elegido para darle a tu árbol, te voy a dar 6 trucos o consejos para que elijas bien lo que vas a cortar. 1. Las ramas superpuestas, cuando una se encuentra encima de la otra. 2. Las ramas enfrentadas, las que salen del mismo punto del tronco. 3. Las ramas más gruesas que el eje o el tronco del propio árbol. 4. Las ramas con ángulos muy cerrados. 5. Los chupones. 6. Las ramas que están por debajo y que solo reciben sombra. Si tenemos un árbol muy joven, 2 años o menos, se dejarán 3 o 4 ramas principales y se cortará todo al mismo nivel. Ojo, cuando realices el corte, hazlo siempre sobre una yema orientada hacia afuera. Perfecto, José, esto ya lo tenemos dominado. Y a partir del tercer año, ¿qué pasos vamos a seguir? En un árbol adulto, lo que buscamos es mejorar la aireación y la penetración de la luz en todo el interior del árbol. Esto nos va a permitir tener mejor fructificación y fruta de más calidad. Todo esto lo vamos a realizar en 3 pasos, así que coge las tijeras porque acaba de llegar el momento que llevas esperando todo el vídeo. Paso 0, fundamental, la herramienta de trabajo debe estar perfectamente afilada y desinfectada. Yo utilizo una disolución de alcohol isopropílico al 70% con agua. Siempre que hagamos un corte en un árbol nuevo, debemos de tener la tijera bien limpia. Ojo, no me lleves el orujo al huerto, alcohol isopropílico o de farmacia. Durante el segundo paso vamos a identificar y a cortar las partes muertas, rotas o enfermas del árbol que no podamos recuperar. En el tercer paso aplicaremos los 6 consejos que os he dado antes, comenzando a cortar las cañas que nacen en el interior y las que se cruzan. En este caso vemos cómo esta parte cruza y el año que viene se molestarán unas ramas a otras. Sin embargo, no vamos a cortarla entera, ya que si la cortamos desde aquí estaríamos perdiendo una bolsa y 2 yemas que van a florecer y nos van a dar manzanas. Lo que podemos aplicar en este caso es un corte por esta zona de aquí, en el que permitimos que el árbol dé fruta este año y el año que viene volveremos a tenerlo en cuenta a la hora de podar. Cubriremos cada corte con masilla cicatrizante para evitar infecciones en la siguiente brotación.
cuidado, y es que aunque todos los manzanos dan manzanas, no todos son iguales. Hay diferentes variedades que tienen diferente vigor y diferentes hábitos de fructificación. Pero te voy a dar una pista. Los hábitos de fructificación se enfatizan más en las lamburdas y en las brindillas. Por eso, esos dos elementos es muy importante que los sepas identificar en tu árbol. Espero que este vídeo os haya sido de utilidad y os guste el nuevo formato de laderas del naranco. Si es así, dame tu like y déjame abajo un comentario con alguna idea de los próximos vídeos que quieres que suba al canal. Si todavía no conoces mis otras redes sociales, te dejaré abajo en la descripción un enlace a la página de Facebook y a Instagram. Hasta el próximo vídeo. Póngase cómodo, cómoda. Por favor, respire hondo, no se asuste, mantenga la calma, que empezamos. Mira que podía empezar así un vídeo de verdad, ¿eh? Pero no va a ser el caso. No voy a hacer un experimento contigo, pero hoy voy a hablar de uno de los mejores experimentos o de los que a mí más me gusta realizar en el huerto. Y es que hoy voy a contaros todos los secretos sobre los injertos. Y me diréis, oye José, pero ¿qué es eso del injerto? El injerto es coger un trozo de una planta, una parte de una planta, las raíces, la parte que desarrollan la parte de abajo, en el suelo, a la que llamaremos patrón, y otra parte de otra planta diferente, una yema o el injerto, que será la parte aérea de una planta que da unos frutos que nos gustan o una temporada en la que nos interesa que dé fruto. Los juntamos y tenemos lo bueno de la parte de abajo, resistencia a las enfermedades, muy buena raíz para aprovechar los nutrientes del suelo, y lo bueno de la parte de arriba, buena fruta de buena calidad y que da en el momento en el que nosotros queremos que dé la fruta. Y me diréis, es que yo eso del injerto lo veo muy complicado porque es algo así como la cirugía de la naturaleza y hay que saber cosas, hay que saber hacerlas, hay quien dice que se puede estropear el árbol. Bueno, no te preocupes porque como siempre yo estoy aquí para hacerte las cosas fáciles y vamos a ver las ventajas y las desventajas de hacer un injerto. Además voy a hablaros de las diferentes técnicas que hay para realizar un injerto con éxito y os voy a enseñar una herramienta económica y muy fácil de utilizar para que todos tus injertos sean exitosos. Quédate en este vídeo y te lo cuento todo. Qué bien suena, ¿verdad? Hay muchas ventajas y por lo tanto muchas razones por las que realizar un injerto. Pero no todo es tan fácil como parece, ya que hay una gran desventaja en el mundo de las plantas que no permiten realizar bien un injerto y no permiten que dos plantas se desarrollen de esta manera. Y es que al igual que sucede con las personas, no todas las plantas son compatibles. En el caso de las personas lo tenemos más fácil, ¿no? Nadie llega, se enamora de un chico, de una chica y decide casarse y irse al día siguiente a vivir juntos. Primero hay un proceso en el que nos conocemos, nos tomamos un café, nos vamos a bailar, incluso hoy en día te puedes ir a First Dates, a ver a Carlos Sobera, a cenar y tranquilamente conocerte antes de tomar una decisión tan importante. Sin embargo, con las plantas no podemos hacer lo mismo. Yo no puedo llevarme mi naranjo en una maceta y dejarlo en una cafetería para que conozca a un limonero o una limonera y se enamoren. No puedo tampoco llevarlos a un reality para que se conozcan y decidan formar un núcleo familiar frutal. Así que lo que tendrás que hacer si quieres que tus injertos tengan éxito es tener en cuenta los 4 consejos que te voy a dar a continuación. El primero es que se cumpla una condición de afinidad. Al igual que las personas, las dos plantas que vas a juntar tienen que ser compatibles. Es decir, serán plantas o de la misma especie o de especies similares. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, un cerezo. Puedes injertarlo con diferentes variedades de cereza y tú me dirás, pero entonces voy a seguir teniendo cerezas, José. Sí, pero podrás tener en un árbol de cereza, por ejemplo, variedad Burlat, un cerezo picota, porque es la cereza que más te gusta, o muy importante, porque la cereza que vas a elegir se logra o fructifica en la época del año que mejor se adapta a tu zona.
Otro ejemplo puede ser que quieras convertir tu naranjo en un limonero. La segunda condición necesaria e imprescindible para que todo injerto tenga éxito es lograr la correcta unión del cambium, es decir, que la savia que entra por las raíces y circula por el patrón llegue a circular perfectamente por la parte del injerto o de la yema que hemos unido. Esto nos garantiza que la unión de las dos plantas forme una correcta soldadura y se forme un callo por donde hemos realizado el corte para unir las dos plantas. En tercer lugar, es importante que realices los injertos en la época adecuada. Y por último, en cuarto lugar, ten en cuenta que tendrás que proteger bien el injerto cuando lo realices y cuidarlo durante los primeros años hasta que se forme la unión definitiva de la planta. Ahora que ya sabes que realizar un injerto es unir o fusionar las cualidades de dos plantas, el patrón y el injerto o la yema, te voy a contar las ventajas y los inconvenientes de aplicar esta técnica, siempre teniendo en cuenta que vamos a elegir un buen patrón y una buena yema. Al elegir una buena yema, la parte aérea nos va a proporcionar una buena producción y fruta de buena calidad. Al elegir una buena parte baja, un buen patrón, lo que vamos a conseguir es mejorar el sistema radicular de nuestra planta, consiguiendo una mejor adaptación al suelo, tanto para los nutrientes, al pH, a la salinidad y consiguiendo una mayor facilidad para sacar los nutrientes del suelo. Además, vamos a conseguir que nuestra planta sea más resistente y más tolerante a plagas y enfermedades. De esta manera conseguiremos adaptar árboles de diferentes condiciones climáticas a nuestra zona, mejorando el sistema radicular de una planta que tiene raíces débiles por una que tiene raíces mucho más desarrolladas o adaptadas al suelo donde vamos a realizar nuestra plantación. Conseguiremos también acortar el ciclo joven o el ciclo de juventud de nuestra planta, consiguiendo que fructifique de fruta mucho antes. Nos vamos a asegurar una manera de renovar árboles viejos o poco productivos para rejuvenecer nuestra plantación con la misma variedad o con una diferente, y además vamos a poder utilizar este método para reproducir aquellos clones de árboles frutales que no tienen semillas. Y ahora que ya tienes todos los conceptos claros, vamos a practicar. Como sé que le tenéis un cariño especial a mi cerezo, he decidido iniciar este vídeo del injerto injertando un cerezo silvestre con mis cerezos Rubí y Picota. Y cuando digo silvestre no estoy hablando ni del gato ni de estalón, estoy hablando de un árbol que nace de forma natural, o bien por una semilla que ha caído de la boca de algún pájaro o por un fruto que ha caído y se ha desarrollado en el suelo. Por norma general, este tipo de árboles no suelen tener la mejor fructificación, pero sus raíces están muy bien adaptadas al terreno donde se desarrollan. El injerto del cerezo lo podemos realizar en dos épocas del año diferentes. Podemos realizar un injerto de púa durante el invierno en parada vegetativa, o podemos realizar un injerto de yema en la primavera. Normalmente se suelen hacer injertos de púa y si estos fracasan a la primavera siguiente se realiza un injerto de yema. El método más rápido es el injerto de yema, ya que tarda unos 15 días más o menos en soldar, debido a que la savia fluye continuamente y eso facilita la formación del callo. Este pequeño cerezo ha germinado de una semilla y lo voy a injertar con dos variedades diferentes, una cereza rubí y una cereza picota. Y vosotros me preguntaréis, pero José, ¿por qué con dos variedades diferentes en un mismo árbol? Porque puedo y sobre todo porque quiero. Quiero que perdáis el miedo a experimentar. En el peor de los casos, si el experimento sale mal, lo corregiré en el siguiente año con la poda y un nuevo injerto. Lo importante no es equivocarse, sino aprender de los errores. Atreveros a probar conmigo y empezamos a injertar. Lo primero que vamos a realizar para comenzar a injertar es elegir el patrón, nuestro árbol formado por semilla, y dentro del árbol, del patrón, elegir la zona donde vamos a comenzar a injertar. En este caso va a ser una rama joven de 1 año y vamos a realizar un injerto de pico de flauta, también conocido como injerto de Braille o injerto de corona mejorada. Elegiremos una rama, limpiaremos la zona de hoja y realizaremos un corte limpio. Es importante cuando realicéis un injerto de este tipo dejar
algo de hoja en la parte baja, justo debajo del injerto, para mejorar la afluencia de savia. Por ejemplo, vamos a hacer el injerto en esta zona, así que aquí aplico un corte recto. Ya sabéis, herramienta desinfectada, bien afilada y sin miedo. Para injertar sobre este patrón lo que vamos a hacer va a ser elegir una púa de un cerezo variedad rubí y tendremos en cuenta que elegiremos una púa de una rama joven de 1 año que tenga entre 5 y 10 milímetros de grosor y que a lo largo pues tenga unos 10 centímetros como máximo y al menos 3 brotes. Haremos un corte de forma oblicua de manera que quede algo parecido a lo que sería la boca de una flauta. De ahí el nombre de pico de flauta. Para colocar el injerto lo que haremos será realizar un corte vertical para desprender parte de la corteza y que ésta envuelva nuestro injerto, nuestra púa. Con mucho cuidado de no profundizar demasiado. Como podéis ver, al estar verde, la corteza desprende bastante fácil, si lo podéis apreciar bien. Y aquí colocaremos la punta de manera que la savia pase de una parte a otra. Cuando se realiza este tipo de injertos se suelen realizar 2 o 3 injertos para que se formen los brazos y también por si alguno falla. En este caso yo voy a colocar 2 púas y a continuación lo que haré será proteger el injerto y cubrir la parte del corte con una resina cicatrizante. Una vez colocadas las 2 púas, vamos a asegurarnos de que no se mueven ni por acción del viento, ni un pájaro, ni ningún factor externo que no podemos controlar. Para ello las voy a proteger con cuidado de que no se muevan, y para finalizar aplicaremos una resina cicatrizante para proteger de hongos y enfermedades la zona del corte. De esta manera ya tendríamos realizado el injerto de nuestro cerezo variedad rubí en un cerezo silvestre. Y ahora vamos a hacer lo mismo o parecido con esta rama de aquí y vamos a injertar una rama de cereza picota, pero lo vamos a hacer de la forma más fácil, más sencilla y asegurando el éxito con la herramienta definitiva para injertar. Y es que os voy a presentar no una tijera, ni la tijera multifunción, ni la tijera de injertar. Os voy a presentar la Buchinger de la naturaleza. Y es que si Carmen Sevilla hubiera sido árbol, habría pasado por aquí. Seguramente os estaréis preguntando qué hace a esta tijera tan especial, y es que nos va a permitir cortar con esta parte de aquí la misma medida exacta para la parte del patrón como para la parte de la púa del injerto. Por lo tanto, el encaje entre las dos va a ser perfecto. Como me lo vais a preguntar, el modelo que yo he comprado es de AGP-Tec y como nos pone aquí en las instrucciones, lo que nos permite es realizar un corte limpio, de manera que la unión entre las dos partes sea perfecta, fácil de proteger o de encintar
Y esto nos garantiza el éxito, porque como os había comentado en las claves anteriores, es muy importante que se produzca una buena soldadura y que haya una buena transmisión de savia. Como podéis ver, el corte que queda es muy limpio, y si hacemos lo mismo en la otra parte de la púa, conseguiremos la pieza que encaja perfectamente en la unión. Los unimos como si fuese un puzzle. Como veis, la unión es perfecta, lo cual nos asegura la buena circulación de la savia y la soldadura formando el callo, por lo que protegeremos esta zona con la rafia igual que antes y nos queda listo el injerto. Existen diferentes técnicas dependiendo del frutal que se desee injertar. Además, es importante realizarlas en el momento adecuado. Por lo tanto, si quieres realizar algún injerto de un frutal en concreto, te sugiero que te suscribas a este canal para no perderte ningún vídeo y me dejes un comentario con el tipo de injerto o el árbol frutal que te gustaría injertar en los siguientes vídeos. Espero que este vídeo os haya servido de utilidad y que le perdáis el miedo de una vez a empezar a hacer experimentos en vuestro huerto. Si os animáis a realizar injertos, os dejo un enlace a mi blog en el que os cuento cómo injerté mi limonero y mi naranjo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hola a todos, bienvenidos a un vídeo más de Laderas del Naranco. Hoy voy a hablaros un poco más de mí. Ya sabéis que me gusta mucho comer, me flipa comer. Lo que no sabéis es que me encantan los retos, y uno de los retos más bonitos en los que me he involucrado es el cultivo de árboles frutales tropicales aquí en Asturias, en mi tierra natal. Y me preguntaréis, oye José, ¿y cuál es el reto que te supone cultivar árboles tropicales? ¿Comer mucha fruta? No. El reto es que no todas las variedades se adaptan bien a la climatología de mi zona, porque Asturias es una tierra muy lluviosa, muy húmeda y con un gran contraste entre temperaturas de invierno y verano, entre distintas estaciones. Así que llamadme loco, llamadme necio, pero creo que eligiendo la variedad adecuada y con los cuidados que os voy a ir contando en estos vídeos, vais a conseguir cultivar cualquier cosa que os propongáis. Si os quedáis en este vídeo, hoy vais a conocer los secretos del árbol que llaman el productor de oro verde. Y es que aquí en Laderas del Naranco he plantado 2 aguacates. El aguacate no requiere una poda de formación concreta, se desarrolla en forma de vaso libre, por lo que durante los 3 primeros años apenas vamos a realizar tareas de poda. Yo he plantado 2 variedades diferentes de aguacate en mi huerto, una variedad Hass y una variedad Fuerte. Me preguntaréis, ¿y por qué 2 variedades diferentes? Y es que el aguacate, para polinizar bien, necesita que al menos haya 2 especies diferentes cerca. Seguramente estas variedades os suenan porque son las variedades comerciales que más se conocen. Si tenéis una variedad diferente o queréis plantar alguna variedad en concreto, debéis consultar cuál es la variedad polinizadora para la variedad que queréis plantar. En mi caso solamente tengo 2 aguacates. Si quisierais plantar más aguacates o plantar una finca, una plantación grande, debéis tener en cuenta que al menos el ratio de un árbol con una variedad diferente debe ser de 9 a 1, es decir, por cada 9 variedades de Hass necesitamos un Fuerte. Recuerda que si vas a plantar un aguacate necesitarás un suelo profundo, y es que desarrolla un gran sistema radicular, es decir, tiende a profundizar mucho con sus raíces. Además, el suelo deberá ser rico en materia orgánica, en materia vegetal. Y ten en cuenta que si vas a plantar 2 o más variedades, el marco de plantación deberá de separarse entre 4 y 5 metros por lo menos entre árboles. La floración es muy lenta en el aguacate, normalmente puede llegar a tardar hasta 4 meses. Comienza con un color más intenso de las hojas hasta que las yemas van engordando y aparecen las primeras inflorescencias. Durante esta etapa debes estar muy pendiente de los cuidados del árbol, ya que demanda una cantidad de nutrientes muy superior al resto del año. Bueno, antes de que me digáis nada porque os veo venir, alguien me puede preguntar, oye José, yo es que compré el aguacate en su día, pero no me acuerdo de qué variedad era. O me lo regalaron, o bien se ha ido a la aventura, ha comprado aguacates en el supermercado, ha sacado el hueso, la semilla y lo ha germinado para tener una nueva planta. Os llevaréis las manos a la cabeza y me diréis, ¿pero se puede germinar el hueso de un aguacate y tener una planta de aguacate? Sí, sí que se puede,
La diferencia es que un aguacate que es de semilla puede llegar a tardar unos 10 años en producir y un aguacate injertado normalmente entre 3 y 5 años entra en producción. Aún así, ¿tenéis curiosidad por saber cómo se germina la semilla de un aguacate? Os dejo una tarjeta al vídeo de C, que es un chico gallego que en 20 metros hace auténticas maravillas. Una de ellas, germinar el hueso del aguacate. Bueno, volviendo a los aguacates de laderas del Naranco. Yo tenía una variedad Hass y una variedad fuerte. Y alguien me puede decir, oye, ¿los tienes etiquetados? ¿Sabes diferenciarlos? Bueno, pues os voy a dar dos consejos muy fáciles para identificar vuestros aguacates. Bueno, la primera manera de diferenciar un aguacate de otro es por sus hojas. Si cogemos la hoja de un aguacate Hass y la rompemos, el aroma que desprende es un aroma herbáceo. En cambio, si fuese la hoja de un aguacate fuerte, el aroma que desprende sería un aroma como anisado. Otra diferencia sería el fruto. El fruto del aguacate Hass es un fruto rugoso, de un color verde muy intenso, con algún pequeño punto blanco, y el aspecto es como arrugado, como de piel curtida. En cambio, el aguacate fuerte es un aguacate más fino y normalmente tiene una forma más alargada, más tipo pera. Y ahora, entre nosotros, me diréis, José, ¿merece la pena esperar 5 años, 10 años en el caso de la semilla del hueso de aguacate a que el árbol entre en producción y mantener esos cuidados? Bueno, yo solo os digo que un árbol adulto de aguacate puede llegar a dar hasta 70 kilos de fruta. Vaya si merece la pena. Y pasados esos 3-5 años en los que el árbol empieza a entrar en producción, llega la poda de mantenimiento. Aprovecharemos la parada vegetativa del árbol para realizar los cortes que ya conocéis de otros árboles. En primer lugar, eliminaremos las ramas secas, enfermas o dañadas. En segundo lugar, las ramas que aparezcan muy bajas o que estén orientadas hacia el suelo. En tercer lugar, las ramas que se cruzan, porque necesitaremos aireación y luz en el interior de nuestro árbol. Y por último lugar, tocones y sierpes. El tocón es otro elemento muy fácil de reconocer. Es un trozo de rama seca que sobresale del tronco y que no tiene ningún tipo de brote. Normalmente este tipo de formación aparece o por una rotura de una caña o por haber podado muy separado del tronco. Las sierpes es un concepto nuevo que no había aparecido en ninguno de los otros árboles y aunque no tengo localizada ninguna en mis aguacates, os las puedo enseñar en mis cerezos. Esto es una sierpe. Es un pequeño brote que nace o bien desde la raíz o en la parte baja del tronco del árbol. Y estos pequeños cabrones lo único que van a hacer va a ser robar la savia que necesita el tronco para desarrollar bien nuestro árbol. Así que normalmente lo que haremos será podarlos directamente a ras. En el caso de que una sierpe aparezca en la raíz, lo que podemos hacer es arrancarla con un poco de raíz e intentar multiplicar nuestra planta. Oye José, pero es que esta caña que está aquí en el medio nace hacia el interior y va a robar luz al árbol. Esta se te ha olvidado podarla. Y efectivamente tienes toda la razón, pero es que esta caña de aquí vamos a aprovecharla y vamos a aguantarla en el árbol durante unos 5 o 6 meses para conseguir un aguacate exactamente igual, con las mismas características que la planta original. Prepara tu herramienta más afilada porque vamos a realizar un acodo aéreo a nuestro aguacate. Para realizar el acodo vamos a elegir una caña que tenga al menos un año de edad. En este caso va a ser una caña que íbamos a podar y la vamos a aprovechar, aunque lo podemos hacer con cualquier parte del árbol. El secreto para hacer bien el acodo es realizar un corte y quitarle la piel que tenemos alrededor. En esa zona vamos a intentar inducir a la planta o al árbol a echar raíces. De esa manera, cuando tenga la parte enraizada, cortaremos y obtendremos una nueva planta. Como ya sabéis, la herramienta debe estar desinfectada y bien afilada. Realizaremos un corte alrededor de la caña que vamos a acodar, sin profundizar mucho, ya que solo vamos a retirar la corteza exterior. Realizaremos un corte de un largo aproximado el doble del grosor de la caña. Al no separar esta caña de la planta, hasta que no tengamos el acodo formado,
la planta va a tener reservas ilimitadas para poder enraizar el tiempo que necesite, normalmente unos 6 meses aproximadamente. Para cubrir la zona del acodo donde vamos a intentar que genere las raíces nuestro árbol, vamos a utilizar un tiesto que hemos cortado para tapar la zona y que la planta enraíce aquí como si fuese una planta de vivero. Ahora cubriremos con turba y dejaremos las raíces de la planta totalmente privadas de luz. Para evitar que el tiesto se abra y se rompa por donde hemos hecho el corte, utilizaremos una cinta y uniremos esta parte. Así nos aseguramos de que nuestra planta va a poder enraizar tranquila sin miedo a que la tierra se caiga. Ahora estaréis pensando, José, no nos estás diciendo nada de utilizar hormonas enraizantes. Hormonas enraizantes sí, o hormonas enraizantes no. Bien, siempre que podamos evitar utilizar productos químicos, lo haremos. Si queréis, podéis utilizar hormonas enraizantes en árboles en los que la dificultad de enraizamiento sea mayor. Si queréis utilizarlas porque no se os dan bien los acodos o queréis garantizar que el árbol eche raíces, podéis utilizar también una alternativa natural. En las tarjetitas os dejaré un enlace al vídeo de mi amigo Tony en el que nos explica en la huertina de Tony cómo hacer un potente enraizante natural a base de lentejas. Ahora sí, ya puedo decir que he terminado de podar mis aguacates y además he hecho un acodo aéreo para conseguir un árbol nuevo. En principio, en unos 6 meses ya debería de haber enraizado y tendríamos lista nuestra planta o nuestro pequeño árbol de aguacate para plantar. Si os ha gustado el vídeo, os ha sido de utilidad, sobre todo si tenéis alguna variedad diferente de aguacates y conocéis otros trucos y consejos para que sean los aguacates más cojonudos de la huerta, dejadme algún comentario y nos vemos en el siguiente vídeo. El cerezo es un árbol que impresiona, y no solo por su altura, que puede llegar a alcanzar los 15 metros, sino por la presencia y belleza que tiene cuando entra en floración. Oye, ¿y qué me decís de las cerezas? Las cerezas son una fruta espectacular, combina tanto con dulce como con salado, y además es una fruta llena de antioxidantes. Como curiosidad os diré que un cerezo tarda en producir cerezas 5 años. Pero no te desanimes, ármate de paciencia, que las cosas buenas llevan su tiempo. Y yo estoy aquí para echarte un cable y que sea todo más fácil, así que te voy a dar 5 reglas de oro para que tengas unos cerezos espectaculares y consigas unas cerezas cojonudísimas. Un consejo por cada año que tarda el árbol en entrar en producción. ¿Te quedas a ver el vídeo? La primera regla de oro para cuidar tus cerezos es abona tu árbol. Es decir, tienes que darle de comer y da igual que tenga 1 año o que tenga 10. Cada primavera, al inicio de cada primavera, utilizaremos compost descompuesto para abonar nuestro árbol y darle nutrientes en una etapa en la que va a tener una alta demanda de alimentación. Cuando abonemos, cubriremos una superficie aproximadamente igual a la de la copa del árbol, a lo que desarrolla de vegetación el árbol por arriba. Y tendremos la precaución siempre de dejar al menos 1 palmo de separación entre el tronco del árbol y nuestro compost. Con este perímetro de seguridad, lo que vamos a hacer es garantizar que si el compost no está bien descompuesto, no quemará nuestro árbol. Además, ten en cuenta que las raíces del árbol no están completamente pegadas al tronco, por lo que debemos abonar con una cierta separación para asegurarnos que cuando llueve o cuando reguemos, lo que se filtra, el nutriente que se filtra, va directamente a una zona cercana a la raíz. Consejo número 2. Protege tu árbol de las plagas. Cuidado con los animales, ganado, vacas, ovejas, jabalíes.
Protege el árbol tapando su tronco o utilizando un cierre. Yo utilizo una valla con hilo de corriente para evitar que se acerquen los jabalíes a mi zona. Si en alguna zona de tu tronco detectas un pequeño orificio del que parece que sale algo de serrín, utiliza una aguja muy fina para intentar eliminar al insecto que está dentro. En el tercer consejo, lo que te recomiendo es que asegures la polinización atrayendo abejas a tu huerto o jardín. La mejor forma es plantando flores atractivas como las rosas o la lavanda. El cuarto consejo es el más complicado para mí. Protege tus cerezos, o mejor dicho, tus cerezas, de los pájaros y las pájaras que puedas tener en el entorno. Puedes utilizar cintas brillantes, CDs, cualquier tipo de idea o invento, un espantapájaros para conseguir alejarlos. Si tienes algún método que dé 100% resultados, te agradezco que lo compartas conmigo en los comentarios. La guerra que yo tengo con los pájaros es épica. Quinta y última regla de oro o consejo para el cuidado de tu cerezo. Piérdele el miedo a la poda, corta tu árbol. Y es que he leído en muchos sitios, he escuchado en muchas partes que podar un cerezo es perjudicial para el árbol. Y es todo lo contrario. Es imprescindible para garantizar la salud del cerezo y el equilibrio entre vegetación y producción de cerezas que realices una poda correcta en tu árbol. Eso sí, recuerda que como te comenté en el vídeo que aparece en la tarjeta sobre los frutales de hueso, el cerezo, al igual que el ciruelo, cuando recibe un corte o una herida, exuda goma, tiende a producir gomosis. Esto es sinónimo de enfermedades, por lo tanto debemos de hacer la poda correctamente y podaremos nuestro cerezo lo justo y necesario para garantizar un equilibrio entre ramas y conseguir una buena cosecha. Ahora me preguntaréis, oye José, ¿y cuándo se poda? ¿En invierno o en verano? No debemos podar en invierno, ya que nuestro árbol en parada vegetativa, con poca circulación de savia, va a estar expuesto durante más tiempo con la herida abierta, ya que tarda más en cicatrizar. Esto es una oportunidad para los hongos y las enfermedades, por lo tanto descartamos la poda en invierno. Me diréis, ¿en verano? Pues tampoco. En verano, con mucho calor, el árbol tiende a deshidratarse a la hora de cerrar la herida. Por lo tanto, descartamos también la poda en verano. La poda correcta de nuestro cerezo la realizaremos a principios de la primavera. Realizaremos una poda ligera para equilibrar las ramas y favorecer el desarrollo de los nuevos brotes. En esta época, la savia ya empieza a circular y la herida cerrará rápidamente. También vamos a poder realizar una segunda poda de limpieza y la haremos justo después de cosechar nuestras cerezas. En esa poda lo que vamos a hacer es una poda con los criterios que ya conocéis. Eliminación de ramas secas, ramas que nacen hacia el interior, que se cruzan, todos los criterios que hemos aplicado en otros frutales. Vamos a hacer un ejemplo práctico podando este cerezo y vamos a aplicar algo que me pedíais en otros vídeos, y es cómo convertir un árbol que ha crecido muy alto para escalonarlo y ayudar a que la fruta se desplace a la parte baja del árbol. En otro vídeo me comentabais que en ocasiones os encontráis el mismo problema que tengo aquí. Este cerezo se ha desarrollado muy bien, pero su crecimiento ha sido muy vertical y ha crecido hacia arriba cargando de fruta la parte superior del árbol, que no es accesible para mí. Por lo tanto, para evitar que esa fruta sea para los pájaros, intentaremos acercar la fruta hacia las ramas más bajas. Vamos a realizar una poda escalonada y con esto vamos a conseguir acercar el desarrollo a la parte baja del árbol. Como no tenemos ramas que crecen hacia el interior ni ramas que se cruzan, vamos a atacar directamente las ramas con crecimiento vertical. Son esta de aquí y esta de aquí. Además tienen un grosor importante y están robando mucha savia a nuestro árbol para colocar la fruta en sitios inaccesibles. Cuando hagáis podas de este tipo os recomiendo que no podéis más de 1/3 de la copa del árbol. Vale más hacerlas en 2 o 3 primaveras escalonadas que no provocarle una herida muy grande a nuestro árbol. Así que vamos a atacar directamente. Siempre os digo que la herramienta de trabajo debe estar bien afilada y desinfectada. Siempre que realicéis cortes de ramas grandes, os recomiendo que pidáis ayuda a un amigo o vecino
para ayudaros a bajar las ramas, ya que los cortes deben ser limpios para evitar roturas en el árbol. Bueno, tras eliminar esta rama que crecía por aquí, si cortamos esta otra, vamos a mejorar la capacidad de aireación y de recibir luz en el interior de nuestro árbol. Además, con esto conseguiremos que las ramas más gruesas, más fuertes, estén en la parte baja del árbol. Por lo tanto, la fruta se generará en esa zona y habremos rebajado la altura de nuestro árbol. Así que si me permitís, seguimos cortando. Y os recomiendo lo mismo que con la rama anterior. Cuando trabajéis haciendo podas en las que vais a eliminar ramas muy grandes o que están en zonas muy altas o simplemente ramas que pesan bastante o se encuentran en zonas un poco complicadas de acceder, es importante que trabajéis en equipo. Como veis, esta rama empieza a caerse por su peso. Si la rama se rompiese, provocaríamos una herida mayor en el árbol y las heridas deben de ser lo más limpias posibles. Con cuidado, retiramos la rama y ya tendríamos hecha la poda escalonada o la poda de rebaje de nuestro cerezo. Como podéis ver, hemos realizado solamente el corte de 2 cañas, pero tenemos una estructura en nuestro cerezo con muy buena simetría de ramas y con una zona muy abierta en el interior para garantizar la entrada de luz y aire. Si os dais cuenta, hemos realizado solamente 2 cortes, pero han sido 2 cortes de un tamaño considerable. El corte es un corte limpio, no tenemos roturas, pero si dejamos esta herida así al aire, es un foco de infección para nuestro árbol. Así que vamos a utilizar una masilla, una pasta cicatrizante para cubrir la herida y protegerla, como si fuese una tirita. Para cubrir la zona de la herida con masilla, voy a utilizar esta pasta cicatrizante de Fertiberia, que es una pasta cicatrizante bastante económica. Este bote es de 1 kilo y me ha costado aproximadamente 10 euros. Como podéis ver, la pasta es una especie de pasta de color grisáceo, bastante blandita, y la voy a aplicar con un pincel, ¿vale? Un pincel cualquiera que esté limpio, que dediquemos solamente para este uso. La forma de aplicarla será cubriendo bien toda la zona de la herida, no solamente la parte central, sino también los bordes, igual que si estuviésemos poniéndonos una tirita o una gasa con un esparadrapo curando una herida nosotros mismos, ¿vale? Hay mucha gente que difiere entre si se usa o no se usa masilla o pasta cicatrizante a la hora de cubrir la herida de un árbol. Hay gente que dice que, al igual que las heridas que nos hacemos las personas, si están al aire libre cicatrizan mejor, y esto es cierto. Pero también es cierto que si la herida es muy grande y está mucho tiempo expuesta al aire libre, al igual que nos sucede a nosotros, la herida se puede infectar. Por lo tanto, si fuese un corte muy pequeño, en una rama pequeña, como por ejemplo podría ser esta rama de arriba, probablemente dejaría el corte sin cubrir con pasta y en 1 día o 2 días estaría prácticamente cerrado del todo. Al ser una herida tan grande como esta, es mejor asegurarse de que el árbol no queda expuesto a la entrada de infecciones. Así que esta parte la dejaríamos cubierta y vamos a cubrir el otro corte. En este tipo de operaciones es bueno que seáis meticulosos y que intentéis dejarlo lo mejor posible, ya que es una garantía para la salud de nuestro árbol. Una vez que tenemos cubierto todo el corte, lo dejamos secar y en unos días nuestro árbol empezará a cicatrizar con normalidad. Alguien me puede decir, ya José, pero es que yo llego tarde a estos consejos porque mi árbol ya tiene gomosis o ha tenido gomosis y se me está formando una pequeña costra, por ejemplo, como esta que tengo yo aquí.
Si os fijáis, esta zona tiene una especie de rugosidad, de costra, que si la rompemos deja al descubierto la herida del árbol. Bien, este árbol ha tenido un poco de gomosis y lo que vamos a hacer para tratarlo es cortar esta zona, y cuando digo cortar es simplemente la zona de la corteza, limpiarla, y vamos a aplicar un mastic, la misma masilla cicatrizante, en la herida. Al limpiar esta costra, lo que haremos será sanear la herida, y esta herida que estamos generando ahora al descubrir la parte por la que exudó la goma al árbol, la vamos a cubrir con la masilla para que cicatrice de una forma correcta. Es recomendable que siempre que veáis este tipo de heridas no esperéis a que cicatrice, como me ha pasado a mí aquí, y que cuando tiene la exudación de la goma la retiréis pues con la mano, con un paño mojado, con una esponja, y en ese momento apliquéis la masilla para que cicatrice lo antes posible. Como veis, el interior del árbol está sano, por lo que hemos cogido a tiempo este problema. Si dejamos pasar el tiempo, se podría extender y podríamos acabar teniendo un problema mucho más serio en nuestro árbol. Una vez que hemos hecho la limpieza, volvemos a utilizar la masilla y, al igual que antes, cubrimos la herida completamente. Realmente esto sería igual que pintar, no es nada difícil. Lo único que tenemos que asegurarnos es que quede cubierta completamente toda la herida. Debéis tener cuidado porque esta masilla, al cicatrizar, impide cualquier tipo de brotación. Si aquí tuviésemos un brote y lo pintásemos, ese brote automáticamente se moriría. Y ahora sí, con este último consejo ya tenéis todas las claves para que vuestros cerezos prosperen en vuestra huerta o jardín y tengáis unas cerezas cojonudísimas. Bueno, y ahora sí que ya doy por finalizado el vídeo de cómo realizar la poda del cerezo y además de cómo escalonar o cómo rebajar la altura de un árbol para tener la fruta más cerca. Espero que este vídeo os haya gustado tanto como me gusta a mí comer cerezas y que os haya sido de utilidad. Nos vemos en el siguiente vídeo. La verdad es que pensando en todo lo que he hecho este año, puedo decir que 2019 ha sido un año espectacular para enmarcar, pero ha sido un año así de bueno porque no he estado solo. Y tengo que agradecer a todas las marcas y a todas las empresas que han estado acompañando este proyecto todo el apoyo que han volcado aquí con Laderas del Naranco y con mi proyecto personal. Así que desde aquí, desde Laderas del Naranco, quiero enviaros a todos un abrazo enorme y desearos de todo corazón que tengáis unas muy felices fiestas y la mejor entrada posible en este año 2020. De todo corazón, gracias por haber hecho que este proyecto llegase a buen puerto. Nos vemos en los siguientes vídeos.